pasión por la educación y cultura a todos los peruanos llega a sus hogares con Encuentro con la Ciencia. 30 minutos de cultura y docencia en su máxima expresión. Encuentro con la Ciencia. Con el científico Modesto Montoya. Bienvenidos a Encuentro con la Ciencia. Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Hoy día, 1 de febrero de 2019. Bueno, para mí es un día especial porque es el cumpleaños de mi padre, Alvarito Montoya, que nació ya por los 1920. Imagínense ustedes, cuando todavía no se había descubierto ni el neutrón, ni la fisión, en fin, estamos en otra época y cada vez más movida, más inestable, una cosa impresionante, qué es lo que sucede en el mundo, en especial ahora pues todos estamos, los latinoamericanos estamos atentos a lo que pueda suceder en Venezuela. Nuestro continente, amigos, es muy desconocido por nosotros en lo que respecta a la historia. Acabo de leer en la revista, en el periódico The Guardian, ustedes pueden verlo, The Guardian en Inglaterra, que dice que la llegada de los europeos a la América significó más de 56 millones de muertes de nativos y que hubo un cambio total que todos conocemos ahora. De modo que el 12 de octubre debería ser recordado con tristeza, debería ser un día de luto continental y también hacernos reflexionar sobre las decisiones que están tomando algunos políticos en Brasil, que están pretendiendo autorizar que las empresas ingresen a los territorios nativos que ustedes conocen, están en riesgo de extinción después de tantos problemas con los colonos, llamados colonos, de modo que todavía estamos sufriendo ello. Pero también, amigos, estamos preocupados por lo que pueda suceder en Venezuela, una Venezuela que nos hace recordar tiempos difíciles en nuestro país, en los años 80 y tantos, en que la inflación nos devoraba, en que íbamos a cobrar nuestro chequecito en la universidad, en mi caso, y corriendo al banco para que la moneda no se deprecie tanto, millones de soles para ir a comprar cualquier cosa, teléfonos inalcanzables. Me acuerdo que fui a comprarme un teléfono con un costal de billetes y se tardaron como 1 hora contando. Esa realidad aparentemente es la que hoy se vive en Venezuela, pero nosotros como científicos, apartando un poquito la política, que de todas maneras está metida en ello, quisiéramos comprender un poco qué es lo que sucede en términos económicos, la economía. En primer lugar, ¿cómo es que se mide una economía? ¿Cómo es que eso se refleja en la vida de las personas? ¿Cuáles son las posibilidades de sobrevivir, de curarse, de alimentarse, etcétera, etcétera? Para ello hemos sido un poco audaces y nos hemos contactado con nuestro gran amigo Santiago Roca, un gran economista que trabaja en la Universidad de San, gran promotor de eventos relacionados con la ciencia y tecnología, que escribió un libro, es autor del libro La Balanza del Conocimiento, que nos mostró cómo nuestros países prácticamente importan todo lo que significa productos basados en el conocimiento y exportamos materia prima, y si es que dependemos solamente de la materia prima, peor aún cuando ocurre lo que en Venezuela, que se depende de un solo producto, el petróleo. ¿Qué sucede cuando hay problemas con el exterior, los precios, etcétera? De eso quisiéramos hablar. Gracias, amigo Santiago, doctor Santiago Roca, por aceptar esta entrevista. Bueno, la primera pregunta que nos gustaría hacerle a Santiago es, finalmente, ¿cuál es la situación económica de Venezuela en este momento? ¿Cómo va
el Producto Bruto Interno, cómo este ha disminuido, aumentado, por ejemplo, el año pasado. Ya, Venezuela está viviendo una crisis económica inimaginable. El Producto Bruto Interno, como ustedes saben, mide el valor de los bienes y servicios durante un periodo. El Producto Bruto Interno ha caído el año pasado, o sea, en el 2018, alrededor del 18%. O sea, es una caída fuertísima en el nivel de la producción de Venezuela. Si bien parte de esta caída se debe a la reducción de la producción de petróleo, Venezuela ha reducido su producción de petróleo casi en la mitad de lo que producía hace apenas 6 años. O sea, hace 6 años producía 2.400.000 barriles diarios de petróleo. Hoy día está produciendo alrededor de 1.400.000. O sea, un poco más de la mitad de la producción de petróleo que producía hace 6 años. Y además han también reducido la producción de otra gran cantidad de bienes y servicios que se producían en Venezuela. Entonces, una caída del 18% del Producto Bruto Interno, acompañado con una inflación que algunos estiman, porque no hay datos ciertos ni oficiales sobre el tema, uno estima de una inflación más o menos de 14.000% el año pasado, en términos acumulados más de 1.000.000% de crecimiento de los precios en los últimos 6-7 años. Es un crecimiento de los precios, porque la inflación que mide cuánto varían los precios en promedio en la economía de un año al siguiente año. O sea, el año pasado, según estas cifras extraoficiales que he logrado obtener, la inflación llegó a ser alrededor de 13.800%, que es un monto inaudito. O sea, es como si un producto vale un sol al comienzo de enero y al fin de diciembre vale 13.800 soles. O sea, eso significa 13.800% de inflación. Se ha multiplicado el precio de ese producto en 12 meses, se ha multiplicado 13.800 veces. O sea, es una cosa espectacular. O sea, los precios suben 13.800 veces en un año, cuando los salarios, los ingresos aumentan muy poco, mucho menos que lo que aumentan los precios. Entonces, esto es una catástrofe, es una situación sumamente inestable de la economía venezolana. Podríamos, evidentemente, ir conversando sobre otras variables, como son el desempleo, las exportaciones, las importaciones, pero los dos primeros números importantes que decir son el PBI, que ha caído, como digo, alrededor del 18%, y la inflación, que el año pasado ha sido 13.800% aproximadamente. Ahora bien, las razones de la división entre dos de la producción de petróleo y además la variación de los precios del petróleo también influyen bastante. ¿Por qué es que produce la mitad ahora Venezuela que antes? Bueno, en parte la reducción de la producción de petróleo se debe a algunos fenómenos internacionales y luego también a reducción de la demanda. O sea, la demanda de petróleo a Venezuela ha disminuido por distintas razones y también han tenido problemas en la producción. La empresa
venezolana que se dedica a la producción de petróleo no ha podido reparar sus máquinas, sus equipos en la medida de lo normal, lo que ha afectado la producción de este elemento, o sea, los factores que explican la disminución de los barriles de petróleo son en parte caída en la demanda del exterior y luego problemas en los equipos, en el aprovisionamiento de lo que la empresa necesita, la empresa que produce petróleo necesita para producir. Entonces ha visto reducido su actividad productiva. Ahora bien, los precios de petróleo, si bien reduce la producción, los precios han subido un poquito el último año. Claro, no están al nivel de más o menos $130 por barril de hace años atrás, porque de 130 a 140 por barril bajó el precio a 40 por barril, o sea, un golpe de precios tremendo para los venezolanos y sobre todo para el fisco venezolano, porque la empresa venezolana es una empresa pública y una buena parte de los ingresos del gobierno son las utilidades de las empresas públicas. Entonces, el gobierno ha tenido su golpetón fuertísimo en sus ingresos, porque bajó el precio del petróleo, repito, de 130 más o menos a 40, y eso un golpe tremendo para el sector público, para el gobierno, aunque en el último año, repito, ha subido de 40 a 50, un poco más de 50, pero evidentemente todavía está a un nivel bastante bajo en relación a lo que estaba en las épocas en que Venezuela crecía y tenía un aumento de Producto Bruto Interno. Bueno, estamos hablando entonces de una empresa estatal que no ha sabido manejar sus máquinas, repararlas a tiempo. ¿Hay posibilidad que haya habido una especie de boicot, no venderle los repuestos, o alguna intervención extranjera en ello, o simplemente es la incapacidad de la empresa estatal que se dedica al petróleo? Hay una mezcla de ambas cosas, ineficiencia interna de la empresa de un lado y del otro lado evidentemente también boicots y obstáculos para importar. Recuerda que las importaciones venezolanas también se han reducido increíblemente. O sea, Venezuela importaba, el total de las importaciones en el año 2002 alcanzó los 66 mil millones de dólares. O sea, que son las importaciones, lo que Venezuela necesita en maquinaria, equipo, en bienes de consumo, lo que no produce por sí misma, compra del exterior, y gastaba como 66 mil millones de dólares comprando del exterior. Ahora, la caída de los precios del petróleo, los problemas que ha tenido en el resto de la actividad productiva, no le ha permitido crear dólares. Por lo tanto, las importaciones, porque tú puedes importar cuando tienes moneda extranjera, cuando tienes dólares, pero si no consigues los dólares, esa es otra razón por la cual la producción se ve afectada. La producción se ve afectada porque no hay dólares para comprar los repuestos, la maquinaria, los insumos, todo lo que necesita la industria en general para producir. Entonces la producción no puede ejecutarse porque faltan dólares. Entonces, un dato ilustrativo de esta falta de dólares es que las importaciones cayeron de 66 mil millones en el 2012 a 9 mil millones en el 2018. O sea, ahora se importa en total 9 mil millones, porque no tiene más dólares, digamos, para poder importar. Entonces imagínate, una economía que normalmente importaba 6 veces más, 7 veces más
está dejando de importar un montón de cosas, muchos de ellos para la actividad productiva. Entonces, ahí tienes un serio problema en las importaciones. Además, evidentemente, parte del desabastecimiento que hay en los bienes de consumo de la gente, de la población, es que se han reducido las importaciones, no hay cómo comprar alimentos. Los alimentos que no produce Venezuela, tiene que comprarlos afuera, pero no tiene cómo comprarlos afuera. Entonces, hay desabastecimiento y eso genera especulación y aumento de precios, evidentemente. La poca producción interna que se genera inmediatamente se sube de precio porque por la especulación que se origina, y eso genera un círculo perverso, diríamos así, de mayor inflación con mayor recesión, que es lo que Perú tuvo, en cierta manera, a finales de la década del 80, o sea, en el 87 al 90, una parte de la década del 90, 91, 92, el Perú llegaba a tener el año 90 7.000% de inflación, el año 89 3.000% de inflación. De hecho, Venezuela ahora está, como digo, 13.800, está mucho mayor que la inflación que Perú tenía en su época de crisis. Y en ese periodo, por ejemplo, el Perú, salieron del Perú por la crisis como alrededor de 3 millones de peruanos que se fueron al exterior porque, caramba, no había empleo, no había trabajo. Bueno, Venezuela está enfrentando un fenómeno similar, pero más agudo todavía, porque ahora todo el mundo está saliendo de Venezuela porque no hay oportunidad de trabajo, y la gente evidentemente busca cómo salir de esa situación. Y lo que a veces está más a la mano es salir hacia los países vecinos, ir hacia afuera, migrar, diríamos así. Bueno, ahora, tú me haces recordar la época de los 80, de esa crisis que tuvimos, efectivamente gravísima acá en el Perú, y se hablaba pues que los famosos 12 apóstoles habían hecho bastante para que la crisis se agudice, o sea, una lucha de cierta manera entre el gobierno, medio socialdemócrata de Alan García, y los propietarios del capital, los grandes empresarios se pusieron allí en pugna. Algo de esto también ocurre en Venezuela. Hay empresarios que guardan cosas, que suben precios, que están participando de forma negativa para agravar las cosas. Bueno, los productores, si no tienen un horizonte razonable de su actividad económica, si ven mucha incertidumbre adelante, se preocupa porque hacen inversión y normalmente uno recupera su inversión con, por decir, una tasa interna de retorno de 10%. O sea, tú año tras año esperas recuperar 10% de lo que has invertido. Entonces, en 10 años, tú recuperas toda tu inversión en maquinaria y equipo. Eso es cuando tienes una economía estable, que tiene certidumbre. Pero una economía en la cual nadie sabe qué va a pasar en los próximos 3 años, los empresarios se comportan como cualquier mortal, ¿sí? Que dicen, yo no sé qué va a pasar, yo quiero recuperar mi inversión en 3 años o en 2 años. Y la única manera de recuperar su inversión es aumentando los precios. Ahora mucho más para tener excedente y recuperar lo que he invertido, porque no sé qué va a pasar en 4 años, 5 años, no sé, puede pasar cualquier cosa. Entonces, genera una presión también de aumento de precios, o sea, hay una presión porque las expectativas de incertidumbre por la inestabilidad de la economía hace que los agentes económicos sientan que deben recuperar más rápido su inversión, sus esfuerzos por ello, y eso alimenta el crecimiento de los precios. Es un comportamiento natural. Igual lo teníamos acá, los 12 apóstoles querían recuperar sus inversiones pronto, entonces subían los precios más para recuperarlos, de un lado, y de otro lado atrasan la nueva inversión, entonces
si tú atrasas la nueva inversión, porque estás esperando más estabilidad futura, entonces no se invierte en máquinas y equipos, y a futuro no se va a producir más, porque si no hay inversión en maquinaria, en equipo, en plantas que produzcan más acero, más alimentos, más azúcar, más arroz, para producir todo se necesita invertir en bienes de capital, ¿eh? Entonces, si nadie invierte, entonces no va a aumentar la producción de esos bienes a futuro, ¿eh? Entonces se genera pues el doble proceso de inflación con recesión como la que tuvimos en el Perú, ¿eh? Ahora, la situación en realidad es, desde el punto de vista económico, cómo retornar la confianza económica en Venezuela, y cómo estabilizar el país, lo que el Perú tenía en la década del 90, cómo estabilizar la economía para que no siga habiendo inflación alta o hiperinflación con recesión, que es el caso venezolano. Hay experiencias de algunos países, por ejemplo Bolivia, mató la hiperinflación de un solo golpe. ¿Cómo hizo? Hizo una devaluación del tipo de cambio, devaluó abruptamente la moneda, como la propuesta de Vargas Llosa en el año 90. En el año 90 Vargas Llosa decía, yo mato la hiperinflación con una devaluación abrupta, con un shock del tipo de cambio. Devalúo abruptamente un montón del tipo de cambio y congelo el tipo de cambio, ¿no? Entonces, en Bolivia funcionó muy bien eso. Funcionó que devaluaron la moneda y congelaron. Entonces los precios subieron un poquito y fue tan brutal la devaluación que paró la inflación. O sea, ya no hubo, los precios ya no podían subir porque no había capacidad de compra de nadie. En realidad nadie podía comprar, y cuando nadie puede comprar, ya los precios ya no suben, pues, ya no suben. Entonces esa fue la propuesta de Vargas Llosa. En el caso peruano, que claro, no se ejecutó de esa manera, con un shock cambiario. Así lo que hizo Hurtado Miller el año 90 fue un shock de precios públicos, metió un golpe con los precios públicos, elevó los precios de la gasolina, del agua, de la luz, a tal nivel que dejó a la gente sin capacidad de compra de otros bienes, porque tú lo primero que usas tu ingreso para movilizarte en tu bus, para pagar tu agua, pagar tu luz. Si esos precios suben un montón, como subieron en el Perú en el 90, suben un montón, ya te queda menos plata para comprar otros bienes. Entonces, la presión para que suban los precios de los otros bienes no es tan fuerte. Y hubo una gradual reducción de la inflación en el Perú en la década del 90. La inflación se pudo bajar luego de 6 años. Entonces, fíjense ustedes cuánto se va a demorar Venezuela para bajar su inflación y lograr que el producto se restablezca. El Perú había caído su producción en el 90, más o menos 3% del PBI. Venezuela 18% del PBI. El Perú tenía una inflación en el 90 de 7.000%. Venezuela tiene una inflación el año pasado de 13.800%. Es mucho más grande. Entonces, imagínense el programa de estabilización que tiene que ejecutar Venezuela es de una magnitud inmensa. Va a durar varios años. El caso de Perú, Fujimori bajó la inflación de 7.000 a 10% en 6 años. En 6 años. En 6 años. En el 96, recién la inflación bajó a 9.5%, porque los años anteriores eran más de 2 dígitos. O sea, se demoró 6 años en bajar la inflación a un dígito, a 9 puntos tantos. Imagínense el esfuerzo que va a tener que hacer Venezuela para reducir la inflación de este nivel astronómico que se encuentra el día de hoy. Realmente no envidio a los economistas o al gobierno que tenga que
buscar estabilizar los precios en Venezuela y recuperar el sendero del crecimiento de la producción. Bueno, pero una cuestión importantísima, me parece, es la fuga de talentos. Cuando ocurre esto, pues hay talentos que se van. Aquí sufrimos ello después de esa catástrofe nacional que sufrimos. Hubo muchos talentos que se fueron, nunca regresaron, y estamos sufriendo las consecuencias porque bajamos la producción científica, bajamos la innovación, etcétera, y eso también está ocurriendo en Venezuela. Los talentos son los primeros que se van. Exactamente, ¿eh? No te imaginas, Modesto, la cantidad de cerebros y de técnicos que el Perú perdió a raíz de la crisis de los años 80. Estimado Santiago, de ese tema me gustaría conversar contigo más ampliamente. Esto de los talentos, cómo perdimos talentos y cuáles son las consecuencias a largo plazo, porque estos talentos se van y tienen hijos talentosos, naturalmente. En un lugar de talentos hay hijos talentosos, y todo eso lo hemos perdido y estamos sufriendo efectivamente hasta ahora las consecuencias. Dicen que hay la selección genética, la selección natural. Hoy en día los más talentosos escogen el país donde quieren vivir, con seguridad, sin corrupción, seguridad ciudadana, limpieza, educación, salud, etcétera, y escogen. Pues ahora Alemania está convocando más gente, las potencias se pelean por talentos, en fin. De eso me gustaría, por favor, en algún momento conversar más ampliamente. ¿Qué te parece? Encantado, Modesto, es un punto muy importante, ¿eh? O sea, nos hemos perdido en todas las industrias, ¿eh? Industrias del azúcar, de los alimentos, gente que se fue del país y muchos de ellos se fueron a Venezuela, a otros países, ¿eh? y contribuyeron al crecimiento de esos países. Y efectivamente la pérdida, si se pudiese cuantificar, de esa fuga de técnicos y de cerebros peruanos, que pueden estar bordeando hasta más de la mitad del PBI nacional, si uno lo estima por varios años. ¿Sí? Si Perfecto. Más de la mitad del PBI de Perú se ha perdido por esta fuga de talentos que nunca hemos recuperado y que no tenemos políticas que permitan, que ha permitido que esta gente regrese. Gracias, Santiago. Un gran placer escuchar cosas diferentes respecto a Venezuela, porque los medios de comunicación más famosos, digamos, más populares, hablan de todo menos de cosas serias, de ciencia y tecnología. Gracias, amigos, con nosotros. Gracias, Santiago. Con nosotros será hasta un próximo encuentro con la ciencia.